Entonces es importante, hermanos, entender que la presencia de Dios es necesaria en nuestra vida. Queremos orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dando gracias, Señor, por este día. Bendice tu palabra. Usa mis labios para transmitir el mensaje de tu palabra y que podamos aprender, Señor, de tu palabra. Que hoy salgamos edificados, llenos de ti, Señor. Que el conocimiento de tu palabra nos llene. Que tu Espíritu Santo nos toque, Señor. Abre nuestros entendimientos, quita todo estorbo, Señor, para que podamos aprender. Bendice a tus hijos que están aquí, los que no pudieron venir, tú conoces el motivo. Oramos también, Padre eterno, por todos aquellos que predican y enseñan tu palabra. Bendícelos en Cristo Jesús, lo declaramos. Amén, amén. Mire, es muy importante, hermanos, la presencia de Dios en nuestra vida. Muy importante. Queremos avanzar. Bueno, necesitamos la presencia de Dios. Recuerde a Moisés, cuando Dios, hermanos, le está llamando y le está diciendo, vas a hacer esto, tienes que hacer el libertador, vas a tener que ir a liberar a mi pueblo de la autoridad de los egipcios. Tienes que ir allá y tienes que hacer esto, y le da indicaciones, instrucciones, todos conocemos la historia. Pero Moisés le dijo algo bien importante. Bien importante. Digo, ¿sabes qué? Sí lo voy a hacer, pero si tu presencia va conmigo. Lo voy a hacer si tu presencia va conmigo. Muy importante. ¿Por qué? Porque lo que le estaba pidiendo Dios a Moisés no era fácil. Era difícil. Era de mucho esfuerzo. Era hasta humillarse, tal vez. Era algo difícil, hermanos. Entonces Moisés fue inteligente y le dijo, voy a ir, pero tienes que ir conmigo. Yo no quiero a uno de tus ángeles, no quiero a ninguno, te quiero a ti, tu presencia, y si va tu presencia conmigo, entonces voy a ir. Y el Señor hizo un trato con Moisés, amén. Y si podemos mirar, Dios se manifestó constantemente con Moisés. Estando ahí, Moisés no estaba solo. Moisés fue respaldado por la presencia de Dios. Fue respaldado por la misma presencia de Dios. Entonces, es muy importante, hermanos, la presencia de Dios en nuestras vidas. Pero hay ciertas señales de alerta en nuestra vida cuando, hermanos, que no podemos ignorar, cuando podemos, hermanos, detectar cuando la presencia de Dios no está con nosotros. Y quiero que leamos el versículo 10 del capítulo 4 de 1 Samuel, donde dice la palabra de Dios, algo allí que pasó. Lo leímos hace un momento. Dice allí, pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido. Y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Dios les había dicho que Él iba a entregar a sus enemigos en sus manos. Era una promesa ya. Pero ¿qué estaba pasando? 30,000 hombres ahí. No, hermanos, 30,000 hombres son muchos. Demasiados. Muertos. Pero ¿qué pasó allí? Bueno, nos está hablando de 30,000 hombres. Pero ¿qué estaba pasando? ¿Por qué sucedió esto si Dios estaba protegiendo a Israel? ¿Sabe por qué? Fue porque la presencia de Dios no estaba con ellos. Tristemente, no estaba con ellos. Porque, hermanos, las cosas de Dios van a ser efectivas cuando Dios está con nosotros. No importa, hermanos, qué tan equipado estés en Dios, qué capacidades tengas, qué dones tengas, qué virtudes tengas, no importa. Si la presencia de Dios no está contigo, no va a pasar nada. Todo es en vano. El don que tú tienes es activado por la presencia de Dios. La sabiduría que tú tienes es activada por la presencia de Dios en tu vida. Las virtudes que Dios nos da son activadas por la presencia de Dios en nuestra vida. Y esto es algo
que es así, no podemos ignorarlo. No importa quién seas tú, cuántos títulos tengas, dónde te hayas graduado, no interesa eso. Todo lo que Dios nos da es activado por la misma presencia de Dios en nuestra vida. Por eso es necesario ser llenos de la presencia de Dios. Porque entre más llenos seamos de Dios, más efectivos somos en el ministerio. Hermanos, ¿qué hacía el mismo Señor Jesucristo para poder ser efectivo en el ministerio que Él tenía cuando estaba aquí en la tierra? Se apartaba, dejaba a sus discípulos y se iba y se llenaba de Dios. Estaba la misma presencia de Dios en Él, el Espíritu de Dios en Él. Recuerda que estamos hablando de la parte humana de Jesús, que había sido, hermanos, realmente usado por el poder de Dios en la tierra. Estamos hablando de la humanidad de Jesús. Pero Él también tenía la necesidad de llenarse de esa presencia de Dios para ser efectivo en el ministerio. Él es perfecto, hermanos. Él es perfecto, pero tenía que ser lleno de Dios. ¿Qué le dijo el Señor a la iglesia primitiva? No se vayan de Jerusalén hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Era necesario que la iglesia que iba a iniciar esa nueva etapa de la iglesia, la iglesia neotestamentaria o la iglesia primitiva, como tú le quieras llamar, era necesario ser lleno del poder del Espíritu Santo para que pudiera ser efectiva en el ministerio, en la tarea ministerial que Jesucristo había dejado a la iglesia. Para ser efectivos en la gran comisión tenía que ser llenos de Dios. Tú no puedes compartir algo que no tienes. Por eso la iglesia tenía que llenarse de Dios para compartir a quién. ¿Qué hace la iglesia? Comparte a Dios. El evangelio es Dios mismo. El evangelio, hermanos, es del Señor Jesucristo. Es decirle a la gente que Cristo salva, que en Cristo hay perdón de pecados. Pero para eso tenemos que ser llenos de Él, para poder ser efectivos. Y podemos mirar la historia, hermanos, aquí, cómo sucede que 30,000 hombres mueren por causa de que la presencia de Dios no estaba ahí. 30,000 hombres mueren. Y podemos mirar ahí, quiero que leamos el versículo 19 en adelante del capítulo 4. Dice ahí: y su nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido ¿qué? Y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevino sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida. El 21. Y llamó al niño, como dice, Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios, y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Mire qué interesante lo que está diciendo aquí. Hablando de esta historia, esto comprueba, hermanos, realmente, hermanos, que la presencia de Dios no estaba con Israel. ¿Qué representaba el arca de Dios para Israel? Representaba la misma presencia de Dios. La misma presencia de Dios. Y ahí ya había sido tomada el arca de Jehová. Ya no tenían aquella arca que representaba la presencia de Dios, que literalmente entonces podemos mirar que si no estaba el arca de Dios con Israel, que representaba la presencia de Dios, no estaba la misma presencia de Dios allí. Habían perdido la presencia de Dios. Entonces podemos mirar cómo, comprobando cómo murieron estos hombres, porque la presencia de Dios no estaba con ellos, porque lo que tenía que ver con el plan de Dios, el propósito de Dios, todo se iba a activar por la presencia de Dios. No se podía hacer nada sin la presencia de Dios.
Y de igual manera, nosotros no podemos hacer nada en el propósito que Dios tiene para nosotros si no está la presencia de Dios en nuestra vida. Cuando tú te empiezas a llenar de Dios, cuando tú te empiezas a llenar del Espíritu Santo, de la palabra de Dios, todo lo que significa Dios, y te empiezas a llenar, entonces Dios te empieza a promover en el reino. Entonces ahora eres puesto en un ministerio, está siendo efectivo. Hay una unción en ti que se está derramando y la gente lo está mirando. La gente está siendo inundada porque tú estás lleno y se está derramando y estás inundando a los demás. Esto trabaja así. Esto trabaja de esa manera. Por eso ningún ministerio, hermanos, donde aquella persona no tiene interés de ser lleno de Dios, no es efectivo. Tristemente, Dios nos da la oportunidad a todos de servirle, pero tristemente solamente aquel que se interesa en ser lleno de Dios es aquel que es efectivo en ese ministerio. Y aquellos duran un tiempo y ya nunca más vuelven a tomar un ministerio. ¿Por qué? Porque no se prepararon, no entendieron que esto funciona así. Esto no nomás porque tú tienes un don y una virtud, etcétera, etcétera. No nomás por eso ya tú vas a ser usado de una manera maravillosa. No, tú tienes la responsabilidad de llenarte de Dios para que ese don, esa capacidad que Dios te dio sea efectivo en el reino. Esto es así. Aunque Dios ya le había dicho a Israel que le iba a entregar a sus enemigos humanos, aquí podemos mirar que hubo fallas por causa de que la presencia de Dios no estaba ahí. Ahora estamos hablando del propósito de Dios para Israel. Estamos hablando del propósito de Dios para Israel. Y de igual manera, hermanos, el propósito de Dios para nuestras vidas va a ser efectivo si está la misma presencia de Dios con nosotros. ¿Qué significa Icabod? Icabod significa sin gloria. El niño fue llamado Icabod. Fíjense bien, Icabod. ¿Por qué? Porque no estaba la gloria de Dios, de la misma presencia de Dios. La gloria de la presencia de Dios no estaba ahí. Y la mujer le llamó Icabod a su hijo, sin gloria. Podemos ver, ¿por qué mueren los hijos de Elí como sacerdotes? ¿Sabe por qué mueren? Porque si leemos la historia más atrás, nos vamos a dar cuenta que ellos mismos no estaban llenos de Dios, que ellos mismos no buscaban ser llenos de Dios. ¿Y qué le pasó a Elí? Elí también, hermanos, ahí perdió totalmente el interés de ser lleno de Dios. Podemos mirar que era un hombre viejo ya. Dice que cayó por ser viejo y ya pesado. Tal vez era un hombre gordo, no sé. Y cayó hacia atrás y dice que se desnucó y murió. Se acabó el ministerio hasta ahí. Se acabó. Y si miramos la palabra de Dios, ya había una palabra sobre su vida que le había quitado, hermanos, el linaje del sacerdocio a Elí por causa de la desobediencia de sus hijos, por causa de no haber, hermanos, realmente buscado esa presencia de Dios, por causa de no haberse llenado de la palabra de Dios. Porque llenarse de la palabra de Dios, hermanos, usted se puede llenar de la presencia de Dios, pero al llenarse de la presencia de Dios tiene que llenarse de la palabra de Dios, porque la presencia de Dios tiene que ver con su palabra. Entonces, tristemente, perdieron todo esto, perdieron la presencia de Dios. Y también aquí podemos mirar que el mismo pueblo de Israel fue afectado por causa de no tener la presencia de Dios. Primero debemos de entender, hermanos, la presencia de Dios en nuestra vida. Tenemos que entenderla que es un propósito. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Adán y Eva tuvieron comunión íntima en la presencia de Dios antes de la caída. Vemos en la palabra de Dios en el libro de Génesis cómo no dice mucho de esto, pero nos da a entender que había una armonía, había una intimidad, porque Dios lo que quería tener con el hombre era intimidad, que la misma presencia de Dios podía estar allí. Hermanos, allí nos dice que Adán podía hablar con Dios y podía mirarle tal vez. No había problema. Pero, ¿qué pasa después? Génesis 3:8 dice, y oyeron la voz de Jehová, Dios, ahí en Génesis capítulo 3, versículo 8, y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová.
Dios entre los árboles del huerto. ¿Por qué se escondieron? Porque ya habían pecado. Ya, hermanos, ellos ya no podían mirar al Señor. Habían perdido la presencia. Y de ahí podemos mirar, y todos conocemos la historia, qué es lo que sucede. Perdieron la presencia y perdieron muchas cosas que Dios les había dado. La bendición de estar en su presencia, la perdieron. La bendición de estar en su presencia cambió todo desde allí. Y desde ese momento el pecado ha impedido nuestra capacidad para estar en la presencia física de Dios. ¿Sabe que si esto no hubiera sucedido así, nosotros pudiéramos haber tenido una relación con el Señor, hermanos, literalmente, físicamente, y no hubiera pasado nada? Pero tristemente por el pecado se estropeó este plan. ¿Ok? Se estropeó este plan. Y dice ahí, hermanos, Éxodo capítulo 33, 20, dijo más: no podrá ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. ¿Por causa de qué? Del pecado. Pero la presencia de Dios, hermanos, en nuestra vida es importante, es necesaria. Antes, hermanos, Dios quería tener esa presencia literalmente, físicamente. Era el plan de tenerlo con el hombre. Pero tristemente, hermanos, se perdió por causa del pecado. Ahora, solamente los ángeles del cielo pueden estar en la presencia de Dios. Solamente los ángeles del cielo pueden estar en la presencia de Dios. Y dice ahí Lucas capítulo 1, versículo 19, respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. El ángel Gabriel podía estar ¿dónde? En la presencia de Dios. Ahí ya fue enviado el mensajero para que diera ese mensaje al ser humano. Entonces, pero el ángel sí podía estar en la presencia de Dios. Eso comprueba, hermanos, que solamente los ángeles pueden estar literalmente en la presencia de Dios. Nosotros, hermanos, ahora podemos estar en la presencia de Dios de otra manera. No literalmente, aunque la promesa del Padre que es que un día le vamos a mirar cara a cara. Cara a cara, escúcheme bien, pero le podemos mirar y sentir espiritualmente. Respondiendo Jesús le dijo en Juan capítulo 14, versículo 23, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Hoy tenemos la presencia de Dios de otra manera. ¿Cómo? Espiritualmente. ¿Dónde puede estar la presencia de Dios? Aquí, en el corazón. Dice, por eso dice, y mi Padre le amará y vendremos a él. Y haremos morada, ¿dónde? ¿Dónde puede hacer morada el Padre celestial, que es ese ser espiritual, y su Hijo? ¿Dónde puede ser morada en el hombre? Solamente en el corazón. Su presencia está aquí. ¿Cuántos tienen su presencia? La presencia del Señor, ¿cuántos la tienen? ¿Seguros que la tienen? Bueno, ahí, si usted tiene, esa es la manera que podemos experimentar su presencia. Pero también tenemos la presencia de Dios aquí, pero podemos manifestar también, hermanos, cuando proyecta su presencia hacia nosotros, experiencias de su presencia. Y esa presencia solo viene a través de la fe en el Señor Jesucristo. Porque, hermanos, dice, sin fe, te lo dije hace un momento, es imposible agradar a Dios. Porque es necesario, dice la palabra, que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Yo tengo que tener fe para que se manifieste esa presencia en mi vida. Yo tengo la presencia, pero esa presencia se tiene que manifestar. Y esas son las, hermanos, experiencias que Dios quiere que vivamos con Él. Y de esa manera, hermanos, nos llenamos de Dios. Y entonces, hermanos, empezamos a hacer, el ser lleno de Dios no significa brincar. El ser lleno de Dios no significa agarrarte riendo, aplaudiendo, no. Esos son emociones de los sentimientos del ser humano. Una reacción
emocional. Pero el ser lleno de Dios, hermanos, nos va a llevar a otras cosas y ahorita lo vamos a descubrir. Entonces, ¿qué es la presencia de Dios? La presencia de Dios es la persona de Dios mismo revelado en un tiempo específico. Cuando la presencia de Dios se manifiesta, usted la siente. Su presencia es tangible. Usted puede sentirla, verla y oírla. Puede sentirse y puede verse en un ámbito espiritual. Aquí está la clave, en un ámbito espiritual. Dice que las cosas de Dios no cualquiera persona las entiende. Escúcheme bien. No cualquiera. Dice, es más, dice que para la gente que no lo entiende es locura. Porque se han de discernir espiritualmente. El mensaje que está aquí en esta palabra se va a discernir espiritualmente. Entonces, para poder entender todo lo que tiene que ver con Dios, tenemos que ser seres espirituales. Por eso es necesario tener la presencia de Dios en nuestras vidas, porque aunque Dios nos ha dado, hermanos, la bendición, escúcheme bien, nos ha dado la bendición, escúcheme bien, la bendición de tener, ser parte, hermanos, de una creación donde nos ha hecho con un espíritu, un alma y un cuerpo físico. Escuche, el propósito es que el espíritu es el que se conecta con el espíritu de Dios. Entonces, para el espíritu que no tiene la presencia de Dios con él, ese espíritu del ser humano que no tiene la presencia de Dios con él, es un espíritu muerto, así lo dice la palabra de Dios. Es un espíritu que no tiene vida, porque el único que da vida es el Espíritu de Dios en nosotros. Y dice que, hablando de Adán, apláudale con ganas al Señor, ahí está, apláudale con ganas. Hablando de Adán, hermanos, Adán estaba vivo delante de la presencia de Dios. De una manera extraordinaria, sobrenatural, podía comunicarse con el Señor, pero perdió esa bendición. Esa luz de la gloria de Dios que lo revestía, esa gloria que lo vestía, hermanos, de repente ya no la tuvo y se vio desnudo. Entonces el Señor tuvo una opción para él de hacerle un traje para cubrirle. Y en ese traje hubo un sacrificio de un animalito. Desde ahí ya Dios estaba dando, hermanos, al hombre el propósito que Dios tenía con él, de que iba a venir el Salvador para revestirnos y llevarnos a nuestro lugar original o natural, o al lugar del principio. ¿Y cuál era el lugar del principio? Donde Dios podía hablar con el hombre cara a cara. Entonces, por medio del Señor Jesucristo, ahora podemos gozar de la presencia de Dios en un ámbito espiritual. Por eso es necesario que abramos nuestro corazón y dejemos que el Espíritu de Dios nos limpie. Aceptar el sacrificio de Cristo, porque aunque el sacrificio de Cristo te limpia, lo tienes que aceptar. Ese regalo es gratis, sí, pero lo tienes que aceptar. No es a fuerzas. Si no lo aceptas, entonces no hay esa limpieza, no hay ese perdón de pecados. Pero si tú le abres el corazón a ese sacrificio limpiador, esa sangre que te lava, entonces eso va a activarse en tu vida. Y entonces vas a ser limpio. Entonces el Espíritu de Dios, la presencia misma de Dios va a estar contigo. Y ahora ya no vas a ser un ser muerto, vas a ser un vivo, porque un ser vivo, porque Él te dio vida y vida en abundancia. Dice que Él vino cuando estábamos muertos en delitos y pecados, lo habla Efesios, dice que nos dio vida y vida en abundancia. Ya no somos seres muertos. Ahora, hermanos, esa presencia se quiere proyectar, porque esa presencia en nuestra vida nos puede llenar. Mire, cuando no es lo mismo tener a una persona lejos y solo mirarla, a tenerla cerca y estar disfrutando con ella, platicando con ella. No es lo mismo. Escúcheme bien,
En Dios es lo mismo. Hay gente que tiene la presencia, pero no se proyecta esa presencia porque la tiene lejos. A ver, no sé cómo explicártelo, pero voy a tratar de ponértelo en tu mente. Pero a manera que tú te acercas a Él más, entonces esa presencia te va inundando, tú puedes sentir. Y entonces la presencia de Dios, en la presencia de Dios hay bendición, hay abundancia. En la presencia de Dios hay algo sobrenatural que te va a inundar y tu cuerpo se va a estremecer, lo va a sentir. Los sentidos físicos se van a despertar y van a reaccionar ante una presencia tan grande y completa. Y te va a llenar. Y eso te va a animar y te va a hacer sentir que esto es realidad, que no, esto no es religión, que no estamos viviendo una religión, que esto no es algo ficticio, que esto es real, que es sobrenatural, pero es real, que es poderoso en Dios, pero es real y lo vamos a sentir, vamos a ser llenos de Dios. Entonces, es importante tener la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Por qué no puedo sentir o percibir la presencia de Dios? Es una pregunta. Cuando usted no puede sentir o percibir la presencia, es por el pecado y la iniquidad. La iniquidad es la presencia de algo torcido, algo perverso. Es maldad y justicia, algo inmoral en su vida. Cuando estas cosas están presentes en una persona, crean una pared, una barrera, haciendo imposible sentir la presencia y verla manifestada. Isaías capítulo 59 versículo 2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Hermanos, eso es lo que nos aparta, nos impide que la presencia de Dios esté en nosotros. El pecado nos aparta de Dios. ¿Qué hace el pecado? El pecado nos puede llevar a una condición de muerte. Dice que por el pecado habíamos estado destituidos de la gloria de Dios, pero ahora por medio del perdón de pecados en Cristo nos ha acercado. Pero todavía, si nosotros estamos, hermanos, consintiendo en pecar, nos estamos apartando de la gloria de Dios, porque Dios no puede estar donde hay pecado. Entonces, si nosotros queremos ser llenos de Dios, tenemos que quitar lo que no le agrada a Dios en nuestra vida. Lo que no le agrada. Entonces Dios empieza a obrar de una manera sobrenatural. Y entonces aquello que no podías hacer, ahora lo puedes hacer en Dios. Aquello que no podías dejar y que era algo que te estorbaba en la presencia de Dios, ahora lo puedes dejar, hermano, porque Dios está contigo. Lo que la ciencia no puede hacer, Dios sí lo puede hacer. Lo que para el hombre es imposible hacer, para Dios es posible hacerlo. Entonces, entre más nos acercamos a Dios, más podemos hacer en Dios, hermanos. Esa es la realidad. Ahora, ¿cuál es el propósito de la presencia? Bueno, tiene que haber un propósito. No, te lo dije hace un momento, no es gritar, hablar garabatos. No es eso. Esos son emociones en los sentidos del ser humano. No son malos, siempre y cuando lo hagas dentro de ese orden de Dios. No son malos, porque para eso Dios nos los dio. ¿Ok? No es eso. Muchos piensan que eso es estar lleno de Dios. No. No. Ahorita vamos a mirar ¿cuál es el propósito de la presencia? El propósito de la presencia es que la palabra de Dios sea manifestada. Una persona que tiene la presencia de Dios está lleno de la palabra, hermanos. Tú no puedes estar diciendo, estoy lleno de la presencia de Dios, y no sabes ni siquiera Juan 3:16. Ni siquiera Filipenses 4:13, que es uno de los versículos que todo el mundo se sabe. Tú no puedes decir, yo estoy lleno de Dios, y no sabes nada de la palabra de Dios. No tienes una estructura de conocimiento. Discúlpame, pero hermanos, los discípulos de Jesús fueron los mejores instruidos por el maestro. Eran llenos de Dios, pero eran llenos de la palabra. Pablo mismo, el apóstol Pablo, era un hombre de Dios, lleno del poder de Dios, pero era lleno de la palabra de Dios. Algunos dicen, yo no necesito estudiar la palabra.
A mí el Espíritu Santo me da la palabra. No seas mentiroso. La palabra la tienes que tomar tú. El Espíritu Santo te da la sabiduría, la unción para usar la palabra, pero la palabra la tienes que tomar tú. Tú eres responsable de estudiar la palabra de Dios, de llenarte del conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, cuando venga el Espíritu Santo a tu vida y entre a ese almacén de conocimiento, Él va a tomar lo que necesitas y lo va a sacar para que lo hables con tu boca. Pero cuando entra el Espíritu Santo y mira que en tu almacén de conocimiento no hay nada, es porque eres irresponsable y es porque no, hermanos, te preparaste en la palabra de Dios. Si tú eres un siervo de Dios y tienes dones, escúchame bien, del Espíritu, usted con más razón se tiene que preparar en la palabra de Dios. Usted tiene que estudiar. Yo le he dicho a algunos hermanos, estudie en un instituto. Tenemos uno aquí. Una persona se me acercó y me dijo, pastor, fui a tal lugar y un pastor me profetizó que yo iba a ser pastor. Y aquí me lo han dicho otros siervos que voy a ser pastor. ¿Qué consejo me da? Lo primero que le voy a decir, no falte a los servicios, porque falta mucho. Lo segundo es, tenemos un instituto, métase al instituto. Porque ya si Dios le dijo que era un pastor, tiene que aprender la palabra para predicarla. Si no aprende la palabra, ¿qué va a predicar? ¿Qué va a enseñar? Si no se llena de la palabra, ¿qué le va a dar a la gente? Ya, aunque el Espíritu Santo esté con usted, usted es responsable de prepararse para que predique la palabra. Usted ya, y yo le dije, y cuando le dije, ya no vino. ¿Por qué sucede así, hermanos? No entiendo. El enemigo trabaja, pero no entiendo cómo, si ha llegado a ese nivel. Y qué bonito cuando te dicen lo que vas a hacer, cuando te dicen ese llamado por medio de otro siervo, te lo dice, cuando Dios está hablando por medio de ese siervo para tu vida, qué bonito. Entonces, si te lo dicen, ¿qué tienes que hacer? Y tristemente hacen lo contrario. Yo tenía 13, 14 años y me dijeron, tú vas a predicar la palabra. Y tú vas a predicar. Tú vas a ser un pastor. 13 años, recién convertido al Señor. Escúchame bien. ¿Y sabe qué hice yo? Sin saber nada, me comí la palabra de Dios. Y todo lo que era Dios me lo comía. Y todo lo que era un seminario, todo lo que era un instituto a esa edad, aunque no tenía la edad para estar, pero yo me iba y me metía, me decían el metido. Pero no me importaba. Porque yo me estaba preparando, me estaba llenando de Dios. A esa edad me ponía mi corbata y me iba entre los pastores ahí. Me le pegué al pastor. Mis vacaciones no era estar en casa, no era estar con el pastor, andar viajando con él a diferentes lugares. Aprendí mucho, hermanos. Sin saber. Dios me permitió ver cosas muy bonitas y cosas muy feas también. Pero ahora entiendo por qué Dios me estaba preparando para este lugar. Pero un día me dijeron, tú vas a predicar la palabra. Y cuando me preguntaron si Dios te concediera los dones, ¿qué dones le pidiera? Yo le pido al Señor que me dé el don de predicar su palabra. El segundo, el de la música. Porque yo quiero ser un pastor completo, le dije. Tenía la edad de 14 años, me recuerdo. Yo quiero ser un pastor completo. Si no tengo músicos, yo le alabo a Dios. Y predico la palabra, un pastor completo. Y me lo concedió, hermanos. Pero yo me preparé. Sin saber, me preparé. Estudié en un instituto. Estudié la palabra con maestros muy buenos de la palabra de Dios. Americanos que venían de este lado, lógicamente, ¿va? Y que hablaban inglés, pero también hablaban español. Escúcheme, y nos enseñaban la palabra. Hombres, mis respetos para esos maestros de la palabra. Y que Dios bendiga a mi pastor y bendiga a mi pastor de jóvenes, que yo sé que mi pastor ya murió, pero yo sé que el pastor de jóvenes, que después fue mi pastor también, está vivo. Que Dios lo bendiga. Porque dice la palabra que tenemos que bendecir a los que nos enseñan. Que Dios lo bendiga, porque yo aprendí muchos de ellos. Buenos maestros. Entonces me preparé sin saber. Ahora predico lo que aprendí en aquel entonces. Y todavía me sigo preparando. Ayer estuvimos en un instituto aquí en la iglesia y seguimos preparando. Ya tenemos como
Duramos 2 años y medio en Fresno, yendo cada semana. Y ahorita ya tenemos algunos años, ya como 4 o 5 años con el pastor Caraballos estudiando la palabra, hermano. Y todavía seguimos estudiando la palabra. Y yo no tengo esa actitud de decir, yo he estudiado mucho, ya no necesito. No, yo necesito estudiar más. Necesito llenarme de Dios porque yo tengo que compartir la palabra. Si no me lleno de Dios, ¿qué voy a compartir? Hasta ya me quiero trabar de tanta palabra que tengo. ¿Se da cuenta? Entonces es importante. Fíjese con qué propósito tenemos que tener la presencia de Dios. El propósito de la presencia es que la palabra de Dios sea manifestada. Primero. El segundo, la presencia no puede ir separada de la palabra. Ya se lo dije hace un momento. Las dos van juntas. Usted tiene la presencia, pero también tiene la palabra. ¿Ok? Y cuando usted no tiene la presencia, pero de repente tiene la palabra, entonces la presencia va a venir a usted. Porque van juntas, no pueden ir separadas. Ahora, ¿para qué es, hermanos? Para que continuemos la labor de Jesús. Interesante. ¿Para qué tenemos que, escúcheme bien, ser llenos de la presencia de Dios? Para continuar la labor de Jesús, así de fácil. ¿Cuál labor? Ahorita vamos a mirar. Dicho de otra manera, la presencia de Dios en nosotros tiene el propósito de que continuemos la labor de Jesús que dejó pendiente con su partida al cielo. ¿Cuál fue? Lucas capítulo 4, ahí vaya. Lucas capítulo 4, versículo 18. Lucas 4, versículo 18. Dígame amén cuando la tenga. No oigo hojas que se ojeen, a ver. Capítulo 4, versículo 18. En adelante. Dice así: este es el propósito de ser llenos de la presencia de Dios. El Espíritu del Señor está sobre mí. Presencia, diga. Presencia. El Espíritu del Señor está sobre mí. Presencia. ¿Ok? Dice, por cuanto me ha ungido, ¿para qué? ¿Para brincar? ¿Para reírme de gozo? ¿Para aplaudir? No, no es para eso. Fíjese bien, es para esto. Me ha ungido para dar las buenas nuevas ¿a quiénes? A los pobres. Buenas nuevas a los pobres. ¿Cuáles son las buenas nuevas? El Evangelio, la muerte de Cristo, la venida de Cristo a la tierra, la muerte, la sepultura, resucitó al tercer día. Escúchame bien, y ascendió a los cielos. Ese es el Evangelio. ¿Y con qué propósito? Para salvarte a ti, para pagar el precio. Ese es el Evangelio. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Para qué tenemos que ser llenos? Para compartir el Evangelio. Así de fácil. Así de fácil. Dice que a los pobres. Ahora fíjese qué más. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Cómo usted va a sanar a alguien si está enfermo? ¿Cómo usted va a sanar a alguien si usted no tiene nada para sanar? El único que le puede dar todas las herramientas para ser efectivo en ese ministerio de sanar es el Espíritu Santo de Dios que abunda en su corazón. El ser lleno del Espíritu de Dios nos va a dar la herramienta para hacer de bendición a aquellos que necesitan ser sanados. Dice, sanar a los quebrantados de corazón, a las personas que están tristes, a los que están pensando tal vez en suicidio, a los que piensan que ya no hay esperanza en la vida. A esa gente tenemos que ir, hermanos, llenos del Espíritu de Dios y compartirles que en Cristo hay sanidad, que en Cristo hay solución, que en Cristo, hermanos, todo está bajo control. Pero tenemos que ser llenos. Pero ¿cómo vamos a compartir algo que ni siquiera creemos? Porque estamos quebrados, porque no hemos sido llenos. Todavía, hermanos, cuando ya deberíamos ser llenos, ya en otra etapa de nuestra vida, tiene 15, 20 años en el Señor y sigue siendo el mismo Julián de siempre. Ya tiene que ser diferente.
Yo voy a compartir porque al Señor, porque ya me llené de Él, ya me sanó, ya me restauró, ya me transformó. No soy perfecto, pero ya me llevó a un nivel más grande, más alto, donde ahora puedo ayudar a los demás. Porque el tiempo ya, hermanos, ya el tiempo llegó para que yo madurara, porque ya maduré en el Señor. Pero tristemente, cuando usted debe ser una persona madura, todavía está como niño. ¿Qué hacen los niños? Mira, los niños están muy calladitos. Gracias a Dios por la vida de los niños. Pero los niños hermanos, los niños hacen berrinches. Los niños no avisan ni si se hacen del baño. Le estoy diciendo las características para que se imagine cómo es una persona que es bebé espiritualmente. También es igual. Pero, hermanos, usted lo agarra y le pega. Toma, ¿por qué hiciste esto? No, es un niño, es un bebé. Lo entiende, lo apapacha, lo ayuda. ¿Verdad? Y más si es su hijo, imagínese. Usted tiene esa responsabilidad de cuidarle. Bueno, en el Señor es igual. Los que son bebés se entiende. Pero a mí no me hable de una persona que tiene 15, 20 años en el Señor y todavía sigue haciendo berrinches. Todavía huele como si se hubiera hecho del baño. Hablando espiritualmente. Hablando espiritualmente, ya debería de crecer. Entonces, ¿qué me dice esto? Que esta persona se ha conformado, entonces no ha dejado que las etapas que deberíamos de pasar todos, pasen sobre su vida. Porque todos pasamos por ahí. Ahorita nos podemos reír de muchas cosas, pero todos fuimos así. Todos pasamos por ahí, pero ya crecimos. Pero hay personas que no quieren crecer. Entonces, es importante entender que nos tenemos que llenar de la presencia de Dios. Usted se tiene que llenar de Dios, no se conforme como está, hermano. Todos, mire, algunos, ¿por qué no viene a la iglesia? Porque trabajo, todos trabajamos, hombre. Todos trabajamos, todos tenemos los mismos problemas, todos pagamos biles, todos tenemos que comer, tenemos una familia que atender y todos tenemos la necesidad de Dios. ¿Sí o no? Entonces a mí no me diga, es que trabajo, por eso no, pero ¿y yo que no, yo no trabajo, qué? Todos trabajamos, hermanos. Entonces yo me esfuerzo para estar en la presencia de Dios, buscando, yo quiero ser lleno de Dios. Mire, trabajamos tanto que nos cansamos, pero cuando venimos a la presencia de Dios y estamos alabando al Señor, adorando, ese cansancio desaparece de nuestra vida y entonces viene un confort espiritual, descanso en Dios. Por eso todo el tiempo se la pasa ahí cansado, hermanos. Se le quiere salir el corazón, ya le quiere dar, como se dice, taquicardia, porque anda cansado, desesperado, los problemas. Hermanos, siempre hay problemas, pero en Dios, hermanos, descansamos aún con los problemas que tenemos. Y cuando hay solución, hermanos, Dios nos la da para ese problema. Y si no hay problema, no hay solución para ese problema, entonces no es problema. Todo problema tiene solución. Entonces entendamos que es importante la presencia de Dios. Dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Pero ¿cómo voy a pregonar libertad a los cautivos si yo estoy bien cautivo? Estoy bien atado, amarrado, no puedo, hermanos. Primeramente tenemos que dejar que el Espíritu de Dios hermanos, nos libere. Y entonces llenarnos de ese espíritu y entonces ayudar a aquellos que están cautivos. Usted quiere ayudar a un cautivo cuando usted está bien cautivo. Dice que no puede un ciego guiar a otro ciego porque si no los dos van a caer al hoyo, hermanos. ¿Y quién los va a sacar ahí? Entonces entendamos que ser llenos de Dios, de la presencia, es para esto. Ese es el propósito. Dice, y vista a los ciegos, a poner en libertad
a los oprimidos. Pero usted está súper oprimido. ¿Cómo va a poner en libertad a los oprimidos? Por eso, hermano, la presencia de Dios tiene que hacer su trabajo en nosotros. A medida que nos llenemos de Dios, Dios obra en nuestras vidas y empieza a sanar nuestro corazón, las heridas del pasado. Ay, es que me hicieron esto y mi padre, y tiene 50 años de muerto el padre y todavía no es liberado. Y el padre aceptó a Cristo antes de morir y él está gozando con el Señor allá, descansando. Y tú aquí atado, cautivo por lo que te hicieron en el pasado. ¡Sé libre! Libérate, deja que la presencia de Dios haga su trabajo, hermano. A predicar el año agradable del Señor. ¿Para qué tengo que ser lleno de la presencia? Para predicar la palabra, para predicar que en Cristo hay esperanza, y más en este tiempo de pandemia, hermano. Hay que predicarle a la gente que en Cristo, hermanos, hay libertad, en Cristo hay solución. En Cristo, hermanos, tenemos todo. Dice que Él nos vino a traer vida y vida en abundancia. Y algunos andan como zombies. Vida en abundancia, ¿qué significa vida? Alabe al Señor y está usted. Alábelo como si estuviera vivo, no como muerto. Porque ya cuando está muerto, ¿ya para qué? Hay que adorarle, alabarle ahorita que estamos vivos y nos da la oportunidad de hacerlo. Ahorita que estamos completos en Dios, hágalo con libertad. Y termino con esto. Bueno, tengo todavía 15 minutos. Esto es alto, es grande, digo. Es largo, perdón. Pero quiero compartir esto y con esto voy a terminar. Seguimos con el propósito de su presencia. La presencia de Dios es para liberar a los cautivos. La presencia de Jesús en nuestras vidas hace huir. ¿Quiénes son los cautivos, hermanos? ¿Quiénes pueden estar cautivos? Por el enemigo, por demonios. Dice, hace huir a los demonios y lleva al arrepentimiento a los pecadores y los prepara para servir a Dios. Fíjese bien, vamos a ver, con esta escritura nos dice estas dos cosas. Marcos capítulo 5, versículo 18, y aquí tenemos la historia del Gadareno. ¿Ok? Y con esta historia voy a poner ese ejemplo del cual estoy hablando. ¿Por qué necesito ser lleno de la presencia de Dios? Bueno, aquí vamos a mirar. El 18 dice, al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. ¿Quién era el que había estado endemoniado? No voy a leer la escritura anterior, aquí la tengo, pero ¿quién era el que había estado endemoniado? Ya lo dije hace un momento. El Gadareno. ¿Cuántos demonios tenía? Dice que una legión. Y una legión, algunos dicen que eran más de 1000 demonios. Otros dicen que eran como 5000, no sé. Pero eran muchos demonios. Muchos demonios. Imagínense una legión de demonios. Fue liberado de todos ellos. ¿Por qué? Porque Jesús, la presencia de Dios mismo, vino a confrontar a esa legión de demonios. Porque cuando está la presencia de Dios en nosotros, no hay demonio que se acerque. No hay demonio que te quiera hacer cautivo. No hay demonio que te quiera atar. Escúchame bien. Si la presencia de Dios está en nuestro corazón, no hay demonio que te posea, hermano. Yo respeto a los que dicen que un cristiano puede ser poseído. Discúlpame, pero no. Yo creo que si Cristo está aquí, la presencia de Dios está aquí, porque eres un hijo de Dios, un demonio no te va a poseer. Si te posee es porque Cristo nunca estuvo allí. Un demonio no va a poseer el lugar de Jesús cuando Jesús está ahí. Va a poseer tal vez el lugar de Jesús cuando Jesús no está ahí. Pero si somos hijos de Dios y tenemos la presencia de Cristo en nuestras vidas, el Espíritu de Dios en nuestra vida, ningún demonio puede entrar ahí. Te puede molestar en tu mente, te puede hablar a tu mente. Aquí es el campo de batalla, pero no en tu corazón. Solamente que no tengas a Cristo en tu corazón, entonces sí
puede poseer. Pero hay cristianos que se suicidaron porque no tenían a Cristo, creyeron que eran cristianos, pero no tenían a Cristo y fueron poseídos y se suicidaron. Pastores porque no tenían a Cristo. El Señor mismo dice en su palabra: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Y algunos en aquel entonces me dirán: Señor, pero en tu nombre saqué demonios. Apártate de mí, maldito, que no te conozco. Eso le va a decir. ¿Por qué? Creyeron, pero no eran dentro de la iglesia. Esos son los que son poseídos. Y entonces confunden a la gente. Pero si está, la presencia de Dios está en tu vida, no puedes ser poseído. Dice que entonces la presencia de Cristo ahí, hermanos, hizo que esa legión de demonios salieran. Pero lo interesante es que dice que al entrar en la barca, ¿quién entró en la barca? El gadareno. El que había estado endemoniado, dice, le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó ¿a qué? A publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. ¿Qué había pasado? Hermanos, había sido libre. Pero no nomás eso, hermanos, había abierto su corazón a Cristo. Y no nomás eso, sirvió a Cristo compartiendo el evangelio. ¿Para qué tenemos que ser llenos de Dios? Así como se llenó de Dios este gadareno, dice que fue a compartir la palabra. ¿Para qué tenemos que ser llenos de Dios? Para compartir la palabra, para compartir a Cristo, para compartir el evangelio. Eso nada más, hermanos. Y si no lo estamos haciendo, es que no estamos siendo llenos de Dios. Si te da vergüenza compartir, es que te falta Cristo en tu corazón. El que tiene a Cristo en su corazón, hermanos, ha recibido un tesoro, ha recibido, hermanos, una bendición, ha recibido algo que no es de la tierra, es del cielo. Entonces eso te llena. Entonces, ¿qué quieres? Que todo mundo lo conozca. Yo me recuerdo cuando me convertí al Señor, lo primero que hice fue con mis amigos y les compartí a Cristo. Les compartí a Cristo y algunos hasta me golpearon, pero no me interesó. Unos me pusieron aquí un cuchillo. No me andes compartiendo eso a mí. No me importa, le decía yo. Cristo te ama. Cristo te ama, porque si éramos tan valientes para allá como nos sentíamos andar en las bandas allá haciendo y deshaciendo cosas que no estaban bien delante de Dios, ¿por qué no somos valientes para compartir a Cristo? Y a mí no me importó. Allá nos metíamos de donde no nos querían, donde éramos contrarios. Escúcheme bien, nos metíamos a compartir la palabra. Porque no teníamos miedo, porque Cristo estaba con nosotros, porque había sido lleno de Dios, que yo quería que todo mundo conociera a Dios. Y tengo la gran bendición y el gran privilegio que Dios me dio la oportunidad de hablarle a amigos míos que ahora son pastores, que ahora predican la palabra, y que yo he escuchado de algunos que han dado gracias a Dios por mi vida, porque les compartí de Cristo y que ahora se han convertido al Señor. Porque eso es lo que tenemos que hacer cuando somos llenos de Dios: compartir la palabra, compartir a Cristo. Y yo a mis hermanos, a mi familia, siempre mi mensaje y mi plática es Dios. Dios lo puede hacer. Tienes que ir a la iglesia, tienes que acercarte a Él. Ese es mi mensaje para ellos, porque yo estoy lleno de Dios. Y si estoy lleno de Dios, tengo que compartir la palabra. Y cuando tengo la oportunidad, cuando miro gente, hermanos, allá, y tengo la oportunidad de platicar con ellos, la primera oportunidad que me dan, les comparto a Cristo. Les comparto a Dios, porque eso es lo que tenemos que hacer. Es importante tener la presencia de Dios. Mi anhelo, hermanos, es que todos gocemos la presencia de Dios. Y que juntos como iglesia, hermanos, gocemos de la manifestación de su presencia en este lugar. No sé si me estás entendiendo. Que gocemos de la manifestación de su presencia. Y que esa palabra profética que nos han dado como iglesia sea una realidad. Porque hay corazones entendidos, con corazones que entienden la palabra, que son obedientes y que se humillan delante de Dios y que anhelan
la manifestación de la presencia de Dios en nuestras vidas. Como iglesia, que gocemos realmente, hermanos, la presencia de Dios. Es importante que la presencia de Dios esté en nuestra vida. Dios me ha mostrado que muchas cosas vamos a lograr si anhelamos esa presencia, si nos llenamos de esa presencia. En este lugar, hermanos, escúcheme, tal vez no todos lo van a entender, tal vez no, pero los entendidos, hermanos, vamos a lograr mover la nube de su presencia y que esa nube de su presencia sea espesa en este lugar. Sea espesa como aquel día cuando empezó el primer servicio en el templo Salomón, y que esa nube era espesa que aún los sacerdotes no podían ministrar. Que así sea, hermanos. Que así sea la presencia de Dios en tu vida. Ponte en tus pies. Oramos al Señor. Y decimos: Padre Celestial, gracias. Porque nos das la oportunidad de estar en tu presencia. Gracias porque podemos, Señor, realmente, Padre, presenciar que tú estás con nosotros. De alguna manera tú te muestras a nuestras vidas. De alguna manera podemos sentir que estás con nosotros. De alguna manera podemos sentir que estás aquí, Señor. Bendice a esta iglesia, a tus hijos. Cúbrelos, Señor, con tu gracia. Cúbrelos con tu presencia, Señor, que si no han tenido experiencias sobrenaturales por tu presencia en sus vidas, que empiecen a tenerlas, Señor. Abre los cielos para ellos. Abre, Señor, ese sentido espiritual, esos ojos espirituales que puedan mirar tu presencia, ese sentido espiritual, Señor, que necesitan para tener esas experiencias sobrenaturales. Padre, yo declaro bendición sobre sus vidas. Cúbrelos y ayúdanos a continuar adelante, y que esa presencia nos llene tanto que entonces, Señor, prediquemos la palabra con denuedo. Que prediquemos esa palabra poderosa, Señor, a aquellos que se están perdiendo. Yo te ruego, Señor, que tú seas obrando, Señor, en sus vidas. Obra, Señor. Así con tus ojos cerrados. Pastor, yo entendí el mensaje. Levanta tu mano al cielo, quiero orar por ti. Yo entendí el mensaje, Pastor, Padre, en el nombre de Jesús. Yo te ruego que bendigas a cada hermano que está levantando su mano. Que tú seas tocando sus vidas, Señor. Abre los cielos para ellos. En prosperidad, abundancia de bendición, Señor. Que algo nuevo en sus vidas, Señor, empiece a suceder. Algo nuevo en sus corazones empiecen a suceder, Padre, porque es tu presencia. Es tu Espíritu Santo que está llenando. Es tu poder manifestado de una manera sobrenatural, Padre, en la vida de tus hijos. Yo te pido por ellos. Y así con tus ojos cerrados, los que nos están viendo de aquel lado de las cámaras, yo quiero invitarte. Quiero invitarte en este momento, si no has conocido el Espíritu Santo, no has conocido a Cristo, no le has abierto tu corazón a Cristo. En este momento te lo presento. Y te invito a que abras tu corazón y le digas: Cristo, entra en mi vida. Repite esta oración conmigo. Padre Celestial, te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por mis pecados. Límpiame de toda mi maldad. Te abro mi corazón para que entres, Espíritu de Dios. Y te invito a que entres, Padre, en mi corazón y me selles con el Espíritu Santo, el Espíritu de tu propiedad. Que limpies todo mi corazón. Me arrepiento de mis maldades. Y te doy gracias por el perdón de pecados, por la vida eterna que me das. Gracias por la salvación, porque te acepto como mi Salvador personal. Gracias por la salvación que me das en Cristo Jesús. Déjame decirte que si hiciste esta oración, dice la palabra de Dios que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Esta oración tan sencilla, pero que tiene que ver mucho en lo espiritual, porque en este momento el Señor ha anotado tu nombre en el libro de la vida. Y en este momento has recibido la vida eterna, el perdón de pecados. Esta oración tan sencilla. Y dice la palabra que hay fiesta en los cielos, los ángeles del cielo hacen fiesta cuando un pecador se arrepiente. Y te quiero decir que ahora perteneces a la familia celestial, la familia divina. Ahora eres mi hermano en Cristo y te felicito. Si no tienes dónde congregarte, te quiero aconsejar que busques un lugar donde congregarte.
Y si te estás congregando, te quiero invitar a que te pongas a disposición de tu pastor. Dios te bendiga y hasta pronto.